En Cuba, en esta parte de la plataforma continental, se estima que haya un equivalente a 20.000 millones de barriles de petróleo, pero la estimación de Estados Unidos para el área es de 5.000 millones de barriles, que es una gran diferencia. El presidente de Cuba recientemente hizo una visita de Estado a Francia y algunos dicen que el país tiene previsto invertir en la isla. ¿Cuál es la relevancia política de esa visita? ¿En qué sectores económicos Francia estaría interesada? La visita del presidente Castro a Francia es muy revelante, teniendo en cuenta que esta fue la primera visita de Estado de un presidente cubano tras la revolución en los años 50. Fidel Castro visitó París en los años 90, pero como sabemos, lo hizo para asistir a una reunión de la UNESCO. Es importante recordar que Cuba y Francia tienen una relación especial. Francia promovió el fin del embargo de Estados Unidos y jugó un papel central en el Club de París con el objetivo de ayudar económicamente a la isla. El presidente de Francia, François Hollande, fue el primer presidente europeo en visitar a Cuba en mayo de 2015. Y tras la visita, la televisión cubana informó que la petrolera francesa Total firmaría un contrato con la petrolera cubana con el objetivo de explorar el petróleo offshore. Como sabemos, ese sería el principal sector cubano para la inversión occidental. En términos del enfoque de Cuba en las zonas marítimas, en particular el Golfo de México, ¿por qué el país está autorizado para conceder licencias para la exploración offshore, considerando el conflicto con Estados Unidos? Bueno, ese es un tema importante para el asunto. Es importante tener en cuenta que las empresas tienen miedo de invertir en lugares con estatus legales inseguros. Su pregunta debe tenerse en cuenta a través del panorama multilateral y bilateral. Desde el punto de vista bilateral, tenemos la delimitación de las áreas marítimas entre Cuba, México y Estados Unidos. El país tiene un acuerdo de un tratado internacional con México que fue firmado en los años 70. Entre Cuba y Estados Unidos, la situación es un poco diferente. Los dos países tienen un acuerdo de delimitación de las áreas marítimas desde los años 70, pero debido a la relación política, su aplicación es temporal, la cual se renueva cada 2 años. Two-year renewal. Every 2 years it is renewed provisionally. So it has been going on for a while now, back from the 70s. Desde el punto de vista multilateral, tenemos esa área llamada Fosa Oriental, que está más allá de las 200 millas náuticas, concedida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Cuba y México son parte de la convención y deben seguir un proceso para reivindicar el área. Por otro lado, Estados Unidos no forma parte de la convención. Sin embargo, independientemente de la decisión de la ONU, Cuba y México tienen que demostrar que sus plataformas continentales superan esas 200 millas náuticas. Tras la decisión de ese proceso internacional, las áreas tendrán que ser delimitadas multilateralmente. Cuba, México y Estados Unidos tendrán que discutir, así como negociar, una delimitación marítima para esa área. Teniendo en cuenta las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿cuáles son los panoramas para las futuras inversiones en petróleo offshore? Antes de las actuales relaciones entre Cuba y Estados Unidos,
varias compañías han invertido en las exploraciones offshore en Cuba. Estamos hablando de empresas de países que no temen las sanciones de Estados Unidos, como Venezuela, China, Rusia y la empresa brasileña Petrobras. Sin embargo, países como Noruega y España también invirtieron en Cuba. Todas esas inversiones se dirigieron a la parte occidental de la plataforma continental cubana, ya que según el país, la estimación es de que haya el equivalente a 20.000 millones de barriles de petróleo en esa área. Pero la estimación de Estados Unidos para el área es de 5.000 millones de barriles, que es una gran diferencia. Cuba está tratando de terminar con la dependencia del petróleo importado, principalmente de Venezuela, y crear una moneda internacional. Sin embargo, va a enfrentar muchos desafíos. Primeramente, tenemos los precios del petróleo y cómo afectarán a los inversores en la exploración offshore. El país tendrá que hacer frente a cuestiones de derechos humanos para que puedan ser considerados por los inversores extranjeros. A pesar de eso, el futuro parece optimista y hasta incluso el presidente Barack Obama está planeando una visita a Cuba este año. Por eso podemos decir que el optimismo es bueno. Vamos a esperar para ver. Muchas gracias por compartir sus comentarios con nosotros. Con esto concluye nuestra entrevista, pero sigan haciendo clic en nuestro sitio web para más actualizaciones.